Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy vamos a explorar un tema fundamental, el carácter. Y para esta aventura, contamos con un documento que nos has compartido titulado Imitando el carácter de Cristo. Un título que ya invita a la reflexión. Sin duda. Nuestro objetivo hoy es desentrañar qué significa realmente el carácter. Y para ello vamos a centrarnos en tres pilares que este documento destaca: la determinación, la disposición al servicio y la fidelidad. La idea es extraer las ideas clave, esos nuggets de sabiduría que nos ayuden a comprender mejor estas nociones y, quién sabe, quizás a verlas desde una perspectiva nueva. Me parece un plan estupendo. Y lo que me parece interesante de tu documento es que, antes de centrarse en el ejemplo de Cristo, ofrece diversas perspectivas sobre qué es el carácter. Sí, es verdad. Por ejemplo, menciona definiciones psicológicas como la de Eric Fromm, que lo describe como la totalidad de los rasgos que en su configuración particular constituyen la estructura de la personalidad. También se habla de cómo el entorno y la cultura influyen en la formación del carácter, diferenciándolo del temperamento, que tiene una base más biológica. Totalmente. Y luego el documento nos presenta diferentes tipos de carácter, ¿no? El nervioso, el apático, el sentimental, el colérico, el apasionado y el amorfo. Una clasificación que nos hace pensar en la diversidad de personalidades que existen. Claro. Pero el núcleo central, lo fundamental del documento, es la pregunta de ¿por qué es tan importante aspirar a imitar el carácter de Cristo? Ahí está la clave. Y la respuesta que se ofrece es que Él es el modelo a seguir, el único con un carácter perfecto. Y porque este es el propósito de Dios para nosotros, como dice Romanos 8.29, ser conformados a la imagen de su Hijo. Exacto. Y es aquí donde entramos de lleno en la primera cualidad que tu material destaca, la determinación. Se define como la firmeza para tomar una resolución, para establecer objetivos claros, pero también se asocia con el valor y la tenacidad. Es esa fuerza interior que nos impulsa a perseverar a pesar de los obstáculos. Vale, pues vamos a analizar esto con más detalle. El documento nos ofrece un ejemplo bíblico muy potente de la determinación de Jesús. Su firme decisión de ir a Jerusalén, como se narra en Lucas 9.51-56. Ahí vemos cómo, cuando se cumplieron los días de su ascensión, él se encamina decididamente hacia Jerusalén. Sí. Hay un objetivo definido, un plan de acción al enviar mensajeros, y frente al rechazo de una aldea samaritana, Jesús no se desvía de su propósito, sino que continúan hacia otra aldea. Impresionante. ¿Qué te llama la atención de este pasaje? Lo que me fascina es esa dirección tan clara, ese enfoque inquebrantable. Jerusalén no era un destino cualquiera para Jesús en ese momento. Él sabía lo que le esperaba allí. Sin embargo, su determinación para cumplir su misión permanece intacta. Y el texto también nos recuerda el episodio con los fariseos que le advierten sobre Herodes en Lucas 13.31-33. Es verdad. Y la respuesta de Jesús es notable. Continúa con su labor de sanar y expulsar demonios, sabiendo que debe cumplir su destino precisamente en Jerusalén. Es ahí donde la cosa se pone interesante, ¿no? Porque vemos esa convicción profunda en su misión, incluso ante la amenaza. Totalmente. Y para hacer esta idea aún más tangible, el documento incluye una historia que me ha encantado. La de una mujer de 63 años que caminó. Atención. Desde Nueva York hasta Miami. Madre mía. Más de 2.000 kilómetros. Se estima que, sin detenerse, tardaría unos 18 días. Y cuando le preguntaron si no le había intimidado la idea, su respuesta fue muy sencilla, pero reveladora. No se necesita mucho valor para dar un paso. Y en realidad eso fue lo único que hice. Di un paso, y luego di otro. Y otro, y otro, y aquí estoy. Es una analogía perfecta de cómo la determinación, por abrumadora que parezca una meta, a menudo se reduce a la constancia, a la acción continua, paso a paso. Si comparamos esas casi 3 horas en avión o las 18 horas en coche con esos 18 días caminando, Brutal. punto comprendemos la magnitud del esfuerzo y la voluntad necesarios. Ya te digo. ¿Qué nos enseña esto? Que una determinación sostenida puede superar distancias y obstáculos que inicialmente parecen insuperables. Totalmente de acuerdo. Y si pensamos en términos psicológicos, este ejemplo nos habla del poder de dividir una meta grande en acciones pequeñas y manejables, para mantener la motivación a través de cada pequeño logro. Sin duda. Y el texto luego nos lleva a la aplicación personal de esta determinación. Cita Lucas 9.62. Ninguno que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Nos habla de la importancia de tener objetivos claros, no solo en lo espiritual, sino también en nuestras vidas cotidianas. ¿Cómo crees que podemos cultivar esa determinación en nuestro día a día, más allá de los grandes propósitos? Pues mira, yo creo que empieza por definir esos objetivos con claridad, tanto a corto como a largo plazo. Luego, es fundamental establecer un plan de acción, aunque sea con pequeños pasos iniciales, como en el ejemplo de la mujer. Y quizás lo más importante es cultivar la resiliencia, la capacidad de levantarse después de cada tropiezo y no perder de vista la meta.
En un contexto más amplio, esta capacidad de mantener el rumbo ante la adversidad es clave para el éxito en cualquier ámbito de la vida. Estoy completamente de acuerdo. Y tu material, concretamente, menciona áreas donde esa determinación es crucial. Luchar por la familia, por la iglesia y por nuestras creencias fundamentales. También se destaca la necesidad de la resolución para vencer el pecado y buscar el crecimiento personal y la vida eterna, como se menciona en Romanos 6.22. Son áreas muy amplias, pero que resuenan con las luchas y aspiraciones de mucha gente. Sin duda. Y si lo pensamos bien, la determinación es un componente esencial de la integridad. Mantenernos firmes en nuestros valores y compromisos, incluso cuando resulta difícil, es una manifestación de un carácter sólido. ¿Te parece si pasamos ahora a la segunda cualidad que destaca el documento? La disposición al servicio. Perfecto. En este punto, el documento enfatiza que Jesús es nuestro modelo supremo de siervo. Cita Mateo 20.28. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es una frase poderosa. La pregunta que plantea el texto es fundamental. ¿Qué se necesita para que exista un servicio? Pues un siervo. Y también, como veremos, una necesidad. Claro, y se señalan cualidades distintivas de Jesús como siervo: la obediencia, la humildad y la capacidad. 3 pilares que sustentaron su ministerio de servicio. Totalmente. Obediencia a la voluntad del Padre, humildad al tomar la forma de siervo y capacidad para llevar a cabo la obra encomendada. ¿Cómo ves tú la conexión entre estas 3 cualidades en el servicio de Jesús? Pues creo que están intrínsecamente ligadas. Su obediencia lo llevó a humillarse y a entregarse por completo a la tarea que se le había encomendado, y a utilizar todas sus capacidades para llevarla a cabo de la manera más efectiva posible. Y como bien decías, no solo se necesita un siervo, sino también una necesidad. Y Jesús encontró con todo tipo de necesidades a lo largo de su ministerio. Sí, es cierto. Tu material destaca varios ejemplos impactantes. Alimentar a las multitudes, dar la vista a los ciegos. Junto con ese énfasis en Juan 9.4. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Vemos esa urgencia en su servicio, esa conciencia de la limitación del tiempo para hacer el bien. Es muy potente eso, ¿sí? También se menciona el acto de lavar los pies de sus discípulos en Juan 13, un gesto de humildad y servicio radical que va más allá de lo que se esperaría de un líder. Y finalmente el acto supremo de servicio, entregar su vida en la cruz para la redención de nuestras almas, como se describe en Lucas 23, es un servicio que lo abarca todo. ¿Qué podemos aprender de estos ejemplos concretos sobre cómo servir a los demás en nuestro día a día? Pues mira, yo creo que nos muestran que el servicio genuino implica estar atento a las necesidades de los demás, tanto las más evidentes como las más sutiles. Requiere humildad para realizar incluso las tareas que puedan parecer más insignificantes. Sí. Y exige que pongamos nuestros talentos y capacidades al servicio de los demás con diligencia y sentido de urgencia. Completamente de acuerdo. Y el documento luego nos ofrece formas prácticas de imitar ese carácter servicial de Cristo en nuestras propias vidas, sirviendo al Señor, sirviendo a nuestros hermanos de la fe y sirviendo a aquellos que aún no conocen a Jesús. Es un llamado a la acción muy concreto. Sí, y también se categorizan las necesidades que podemos identificar en los demás para satisfacerlas a través de nuestro servicio, basándose en Mateo 25.31-40. Necesidades físicas, emocionales y espirituales. Esto nos da un marco útil para entender dónde podemos enfocar nuestros esfuerzos y cómo el servicio puede manifestarse de diversas maneras. Totalmente. Y es importante destacar las recompensas que se mencionan por imitar ese corazón de siervo de Cristo. Verdadera dicha, ser considerados grandes, el honor de ser verdaderos seguidores de Jesús, la honra de Padre Celestial y finalmente la herencia del reino eterno de Dios. Casi nada. Aunque, como bien señala el texto, la salvación es por la obra de Cristo. Servimos por amor, como una imitación. Sí, esa distinción es fundamental para entender la motivación detrás del servicio cristiano. Y el documento incluye 2 citas muy poderosas sobre el servicio que me gustaría compartir. Charles Spurgeon dice: si no tienes la intención de servir a Cristo, por lo menos salte del camino y deja que los demás le sirvan. Va, directo al grano. Y Rick Warren nos recuerda: fuimos puestos en la tierra para hacer una contribución. Dios nos diseñó para hacer una diferencia con nuestras vidas. Dios quiere que demos algo de regreso, a través del servicio. Son palabras que nos confrontan con nuestra propia actitud hacia el servicio. Nos recuerdan que tenemos un papel activo que desempeñar en el mundo. Y llegamos a la tercera área fundamental que explora tu material: la fidelidad. La fidelidad. Cuando escuchamos esa palabra nos vienen a la mente ideas de lealtad, nobleza, honradez. Sin duda. Y el documento lo define como la actitud de quien cumple sus compromisos, del amigo verdadero en quien siempre se puede confiar.
Implica un pacto, una alianza, un compromiso entre dos partes. ¿Qué matices destacarías tú de esta definición? Yo creo que la idea central es la de la constancia y la fiabilidad. Alguien fiel es alguien en quien se puede confiar, que no falla a sus promesas ni a sus relaciones, incluso cuando las circunstancias se vuelven difíciles. Estoy de acuerdo. Y se introduce el término griego pistis, que abarca convicción, creencia, confianza, fidelidad, mantener la fe. Es alguien que permanece firme en sus convicciones y en sus relaciones. Es interesante cómo esta palabra engloba tanto la fe como la lealtad activa. Y como en los casos anteriores, Jesús es presentado como nuestro máximo ejemplo de fidelidad. Se menciona su fidelidad a su Padre Celestial, que fue honrada en la transfiguración, su fidelidad en el amor por sus discípulos, a pesar de sus debilidades y traiciones, su fidelidad por sus amigos, como Marta, María y Lázaro, a quienes consoló y a quien resucitó. Su fidelidad al plan de redención, culminando en su declaración en la cruz. Consumado es, prina. Incluso después de su resurrección, mostró fidelidad hacia aquellos que lo habían traicionado, como al enviar un mensaje especial a Pedro. Y finalmente su promesa de compartir su gloria con nosotros, como se expresa en Juan 17.24. Son ejemplos de una fidelidad profunda y multifacética que abarca diferentes tipos de relaciones y compromisos. Es impresionante. Y ante este ejemplo tan abrumador, el documento nos interpela con una pregunta directa. ¿Somos nosotros fieles como Jesucristo? Se nos llama a mostrar fidelidad a Dios en nuestro día a día, como se menciona en Hebreos 3.12-14. Fidelidad con nuestros semejantes, siendo dignos de confianza en nuestras palabras y acciones. Fidelidad con nuestra familia, como cónyuges y como padres. ¿Cuáles crees que son los mayores desafíos para mantener la fidelidad en estas diferentes áreas de nuestra vida? Pues yo creo que uno de los mayores desafíos es la inconsistencia humana. Nuestra tendencia a desviarnos de nuestros compromisos por diversas razones. Las presiones externas, las emociones cambiantes o incluso la falta de una visión clara de la importancia de la fidelidad a largo plazo. Sí, es verdad. Y también se nos recuerda la importancia de ser fieles con el ministerio que hemos recibido, es decir, con aquellas responsabilidades y dones que se nos han confiado para servir a otros. Exacto. La fidelidad no se limita a nuestras relaciones personales, sino que también se extiende a la forma en que gestionamos las oportunidades y responsabilidades que se nos presentan. Y el texto nos lanza una pregunta que da que pensar. ¿Qué sería de nosotros si tuviéramos que morir por nuestra fidelidad a Dios? ¿Seguiríamos siendo fieles? Y para ilustrar esta pregunta de manera impactante, se comparte la historia de Policarpo de Esmirna, un líder cristiano del siglo II, que fue martirizado por negarse a renunciar a su fe. ¿Qué aspectos de la historia de Policarpo te resultan más impactantes? A mí, sin duda, su firmeza y la claridad de sus convicciones. A pesar de su avanzada edad y de las presiones para que renegara de su fe, se mantuvo inquebrantable. Su respuesta al procónsul, negándose a maldecir a Cristo después de 86 años de servicio fiel, es un testimonio poderoso de una fidelidad que trasciende incluso la amenaza de la muerte. Y su oración final antes de ser quemado, agradeciendo a Dios por permitirle participar en el sufrimiento de Cristo, revela una profunda identificación con su Señor. Es un ejemplo extremo, sin duda, pero que nos invita a reflexionar sobre la profundidad de nuestro propio compromiso y sobre qué principios estamos dispuestos a defender hasta el final. Es un ejemplo que te remueve por dentro y te hace cuestionar tus propias prioridades. Bueno, después de esta inmersión profunda en tus fuentes, hagamos un breve resumen de los puntos clave. Me parece bien. Hemos explorado el carácter como esa pauta duradera de valores y conductas, y nos hemos centrado en 3 aspectos fundamentales modelados por Cristo. La determinación, esa resolución firme con objetivos claros y perseverancia. Una disposición de servicio, siguiendo el ejemplo de Jesús, de satisfacer las necesidades de los demás con obediencia y humildad. Y la fidelidad, esa lealtad y confiabilidad en nuestras relaciones y compromisos, incluso ante la adversidad. Un buen resumen. Y ahora, teniendo en cuenta estos ejemplos que hemos discutido, especialmente la determinación inquebrantable de Jesús y la fidelidad hasta la muerte de figuras como Policarpo, te lanzo una pregunta para que reflexiones. ¿Qué un paso concreto podrías dar hoy para encarnar de manera más intencional una de estas características en tu propia vida? Quizás sea definir un objetivo claro y esbozar un primer paso para alcanzarlo. Identificar una necesidad específica que puedas cubrir a través del servicio. O renovar tu compromiso con una relación o un principio con renovada fidelidad. Es una pregunta poderosa para llevarnos a la reflexión personal. Y como siempre, te animamos a que vuelvas a revisar tus fuentes y medites sobre qué aspectos resonaron más contigo, qué otras facetas de carácter de Cristo podrían valer la pena explorar. ¿Cómo se vería una vida de determinación, servicio y fidelidad concretamente en tu día a día? Estas son preguntas que merecen nuestra atención mientras continuamos nuestro propio camino de aprendizaje y crecimiento. Así es. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Hasta la próxima. Hasta la próxima.